Muy buenas tardes. Gracias, Carlos Alberto, por esa presentación. Gracias a María Reglao, a la Junta Directora de la Association for the Study of the Cuban Economy, a todos ustedes por estar aquí, a los colegas que están en el panel y sobre todo a Dios. La influencia de Cuba comunista en la academia estadounidense. Jeane Kirkpatrick dijo que el éxito de las dictaduras totalitarias se depositaba en su capacidad para organizar el poder político y la sociedad, que era una cuestión de organización. Ella estaba reposando su posición sobre el trabajo de Hannah Arendt, la eminente hermana norteamericana, autora de ese clásico Los orígenes del totalitarismo, que en efecto elaboró sobre el diseño de la sociedad, el poder político dictatorial, con una exquisitez tremenda, pues tiene la coreografía de preparar en diferentes niveles para servir el único propósito de preservar el poder político. Carlos Alberto se habló de la figura de Antonio Gramsci, importantísima siempre en el análisis marxista, porque realmente ha tenido la razón en su gran discrepancia con ortodoxos marxistas de su época, cuando dijo el determinismo económico no es lo más importante, sino la cultura. Él habló del intelectual orgánico, que en efecto era un individuo a la vanguardia para no guiar desde una distancia como profeta, sino para tomar partida activa en la formulación de los deseos del poder político. La imagen forma una parte importantísima dentro de esta estructura de poder que requiere de la subversión y requiere de la preservación de una visión que quiere proyectar. Cuando hablamos de la Revolución Cubana, y yo siempre digo la Revolución Cubana entre comillas, porque el logro de la mitificación de la Revolución Cubana, vendiéndolo como si fuera algo extendido y omitiendo lo más importante, que lo que se dio fue un golpe ideológico a un movimiento que estaba luchando contra la dictadura de Fulgencio Batista, que era parte de un cuerpo plural. Eso es atribuible precisamente a el trabajo exitoso de proyectar la imagen. El buen doctor habló de la figura Herbert Matthews, una figura clave en presentar una imagen, para que sepa que la dictadura cubana desde su infancia, incluso desde antes de nacer, conocía bien lo que es la importancia de la imagen, porque el embargo de armas que le pusieron a la dictadura de Batista fue en gran medida facilitada por todo lo cierto y lo gran falso que puso Herbert Matthews, creando mitos para promover una agenda política. Lo que vemos en Cuba ha sido la primera dictadura comunista que ha llegado al poder negando que era comunista, y que 50 años después todavía el mundo académico no le restriega eso en la cara. Yo no sé cómo los comunistas no se sienten ofendidos, porque claramente denunció y dijo que no era comunista hasta que, por supuesto, tomaron el poder. A mí me gusta llamar lo que hay en Cuba la dictadura castrocomunista. Hay personas que dicen, bueno, eso es Guerra Fría, pero yo creo que describe perfectamente lo que hay en Cuba, un régimen de dominación total de corte comunista,
con un liderazgo sultánico personal. La manipulación que han llevado de los hechos, la descontextualización de lo que ha ocurrido, le ha llevado y ha sido producto de una inversión desmesurada, extraordinaria por parte de la dictadura cubana. El régimen ha visto siempre en el entorno académico un punto de extraordinaria importancia, con toda razón. No hay que ser un inventor de cohetes para darse cuenta de eso. Las universidades son un centro de nervios de una sociedad. Los dividendos que producen son extraordinarios, son fábricas de la cultura, porque de esas aulas salen los que van a entrar en el gobierno, salen empresarios exitosos, salen individuos que dentro de la rama del gobierno están en la inteligencia, están en las Fuerzas Armadas, personas de influencia, personas que están en los medios, personas que están en los artes, que escriben, que en efecto dictan lo que detrás de todo Antonio Gramsci, que hablaba cuando decía de hegemonía cultural, de efecto distorsionar la realidad, presentar la realidad que tú quieres que vean para así poder proyectar tus propósitos políticos, que en el caso cubano son subversivos. Son cofres de tesoro las universidades. No es un secreto que los Estados Unidos es el creador de la mayor cantidad de patentes en el mundo. Esto lo han descubierto los chinos, desde hace tiempo. Están espiando las universidades, robándose conocimiento, robándose producto de investigación. El robo de la propiedad intelectual. Las universidades han sido como centros de reclutamiento para el espionaje. Ana Belén Monte, que fue mencionado previamente, fue reclutada aún en la universidad. Históricamente, pues la universidad también, la historia de Cuba, pues claro, siempre ha sido visto como un puente, un lanzacohetes de todo proceso revolucionario. En fin, es la instrumentalización más útil para poder, a largo plazo, sobre todo, impactar y proyectar la imagen que necesitan para lograr los frutos que esperan. Y el mundo académico es vulnerable, una sociedad abierta, pues precisamente a dar calor a la libre discusión. Las ciencias sociales, las humanidades siempre han tenido cierta atracción hacia pues corrientes de ideologías utópicas, y Cuba pues presentó el fenómeno del comunismo policéntrico como es una alternativa a el modelo ruso, que hablaba de bueno, el proletariado iba a ser el instrumento, o el chino que decía que era el campesino. No, el Cuba comunista dijo no, cualquiera que esté con nosotros puede entrar por nuestra puerta. Recogió la nueva izquierda y en efecto le dio un oxígeno extraordinario al comunismo internacional. Bien, ¿cuáles son los objetivos? El tráfico de influencia. El tráfico de influencia para impactar y manipular la opinión pública. Pero el régimen tiene un dilema innato, y eso es que todo eso cuesta una enorme cantidad de dinero. Y el otro lado del dilema es que tiene un sistema económico muy ineficiente. Entonces, la imagen adquiere características importantísimas, porque por un lado tiene que imponer el terror para mantenerse el poder, y por otro lado tiene que presentar un rostro civil al mundo libre, porque hay una relación de parásito con ese mundo libre. Y es claro, hay mucho que ocultar. Hay transgresiones crasas de los derechos humanos y sí se cometen crímenes de lesa humanidad. Hay un neoesclavismo en su fuerza laboral.
Está el régimen involucrado en el tráfico de drogas. Le han saqueado a norteamericanos entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en propiedades. En los últimos 20 años, más de 2.000 millones de dólares por fraude se está lavando en Cuba, probablemente con la complicidad abierta y directa de la dictadura castrocomunista. Podemos hablar de los fugitivos, asesinos de policía que están allá, pero no es necesaria. Todo esto requiere que se limpie la imagen, que se limpie, que se haga una cirugía plástica agresiva. El mundo académico es el punto de lanza para lograr eso. El señor Brito puede colaborar, seguramente que la DGI dedica enormes fondos a todos niveles, incluso el básico de universidad, para reclutar, para tirar el ojo a estudiantes con potencial de reclutamiento, por no decir, por supuesto, los profesores. Todo esto tiene el fin de convertir en lo que Hannah Arendt llamó, dentro de su descripción, en funcionarios no oficiales, en el caso de los que abiertamente sirven los propósitos, y sí vemos funcionarios disfrazados de profesores, de empresarios, invadiendo las universidades del mundo libre, predicando conocimiento, manipulando el lenguaje, que es algo vital, porque eso es dentro de la cultura. Bueno, pues el lenguaje describe la realidad que vemos, infiltrando instituciones y controlando su agenda. Un ejemplo es el ASA, el Latin American Studies Association, que según ellos reúnen a la mayor cantidad de académicos en el mundo con los estudios, o sea, con base de estudio en América Latina. Esta penetración ha sido vulgar, ni siquiera tiene el mínimo decoro de guardar cierto pudor. Les quiero leer dos cosas. Una resolución que ha surgido después del pacto Obama-Castro. La resolución, pues bueno, en ese momento se está quejando de que el embargo y ese embargo no es bloqueo. Esto es parte, porque yo entiendo, bloqueo requiere, o sea, un cerco, y a no ser que el idioma quiera decir otra cosa, o sea, que estemos cambiando de idioma, lo que hay en Cuba es un embargo. El embargo, quejándose que el embargo no ha sido levantado a pesar de la decisión unánime de los miembros de la CELAC, como si la CELAC fuera una autoridad genuina y válida de soberanía popular, quejándose de que Cuba aún estaba en la lista de patrocinadores de terrorismo, y quejándose de que los ciudadanos norteamericanos se les estaba poniendo una restricción sobre viajes. Y también pues se queja a la administración Obama de que están demostrando hostilidad hacia gobiernos progresistas. Lo estoy citando en América Latina, particularmente Venezuela y Bolivia, y que busca relaciones íntimas con gobiernos con pobre récord de respeto a los derechos humanos como México, Colombia y Honduras. Por tu vida, esto es intelectualmente deshonesto y moralmente deplorable, que estén condenando a estos gobiernos, que si se quieren discutir de presuntas violaciones, pues me parece bien, pero ¿cómo van a obviar al gran violador del siglo XX y XXI en el hemisferio occidental, que es Cuba comunista? Antes de concluir, hay que hacer una aclaración. Las relaciones con los Estados Unidos es algo que la dictadura castrocomunista necesita desesperadamente. Necesita acceso a crédito, financiamiento, necesita que se establezca un cabildeo por intereses que se irán creando para defender el status quo, porque no se equivoquen, cuando en China,
Cuando en China reprimieron en la plaza Tiananmen, los empresarios del mundo estaban al lado del represor. Cuando en Hong Kong estaban protestando los manifestantes a favor de la democracia, los empresarios estaban a favor de la dictadura china. La caída del comunismo soviético y lo que surgió del Foro de Sao Paulo, en efecto, cristalizó este modelo de por medio de la vía democrática, que no solo Antonio Gramsci hizo eco de la importancia de eso, el fabianismo, el socialismo fabiano, y Edward Bernstein en cierto sentido también, ha llevado a cabo la gran importancia, ha ampliado la necesidad de la penetración de instituciones para presentar la imagen que quieres, para poder gobernar despóticamente con un disfraz democrático. Y Cuba en particular está en una fase en lo que el sociólogo Max Weber describió del traspaso de el liderazgo sultánico carismático a el burocrático, que es lo que él llamó la rutinización. La traducción directa no va bien, pero eso es lo que quiere decir. Y es fundamental, lo vimos en China con la muerte de Mao, que se pudo traspasar al Partido Comunista Chino, y en el caso de Cuba está ocurriendo exactamente lo mismo. Las relaciones con los Estados Unidos en efecto validan esa desvergüenza y ese intento para institucionalizar el poderío de la dictadura cubana. Para cerrar, solo quisiera añadir que el intelectual de una sociedad libre, abierta y democrática tiene que estar al tanto de la realidad de la subversión del mundo despótico, y va a tener que enfrentar muchas veces lo que es considerado políticamente correcto para salvaguardar lo que es moralmente correcto. Confiemos que esa tarea se pueda hacer. Gracias. Gracias, Julio. Le paso la palabra a Luis Domínguez, experto en seguridad.